saludo a todos los seguidores de Crítica y Café con J.A. Consultores. Estamos muy agradecidos de que siempre estén conectados con nosotros, de que nos acompañen cada jueves con diferentes temas que tenemos para ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial al programa, un invitado sorpresa. Él se llama Juan Manuel Gómez Trujillo y está acá para hablarnos del impacto psicológico y del impacto económico que ha tenido en las últimas emisiones del papel moneda por parte del Banco de la República. Así que los dejo con Juan Pablo, con Augusto y con nuestro invitado Juan Manuel Gómez Trujillo. Buenas noches a todos nuestros clientes, amigos, familiares y seguidores de J.A. Consultores. Gracias por poderse comunicar y conectar con nosotros nuevamente, cumpliendo nuestra cita de Crítica y Café todos los jueves a las 6:30. Hoy estamos en la grata compañía del profesor Juan Manuel Gómez Trujillo. Voy a hacer una descripción de su hoja de vida muy rápida porque se me iría todo el programa presentando la hoja de vida tan espectacular que tiene el profesor Juan Manuel. Juan Manuel es economista, egresado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de maestría en finanzas, ha sido docente universitario en las universidades Externado, Rosario, entre otras, a nivel de posgrados y pregrados, y ha sido formador en Colombia de los corredores de Bolsa de Valores, asesor de la Bolsa de Valores de Colombia. Profesor Juan Manuel, buenas noches, bienvenido a Crítica y Café. Buenas noches, Augusto. Buenas noches a todos los participantes en este programa tan interesante, Crítica y Café, organizado por J.A. Consultores. Esta noche tendremos la oportunidad de conversar alrededor de un tema de vital importancia para la economía nacional, como es el tema de la emisión de papel moneda y el impacto económico y psicológico en la población. Bien, profesor Juan Manuel, yo creo que este es un tema que a todos nos interesa y Juan Pablo también está muy ansioso por participar. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, profe. Pues la verdad, contento también de que el profesor esté con nosotros y pues entiendo yo, es como la nueva emisión de nuestro billetico, ¿no? El cambiecito que nos hicieron. Así es. En cuanto a este tema que de pronto nos puede interesar a todos, porque si nosotros miramos el papel moneda, nuestros billetes que se habían emitido hace unos años, encontramos en nuestros billetes que por ejemplo decía 5.000 pesos oro, 2.000 pesos oro, 10.000 pesos oro. Creo que en esa época el billete de mayor denominación era 20.000, hasta 20.000 pesos oro era el billete de nuestra mayor denominación en nuestra economía. Luego de una emisión del papel moneda que emite el Banco de la República, inyecta un nuevo billete donde se cambia la presentación de este billete y dice 5.000 pesos. ¿Sí? El 5, los 3 ceros y la palabra pesos. Profe, ¿qué impacto tiene a nivel psicológico y económico ese nuevo papel moneda que empieza a circular como medio de pago en nuestra economía? Bien, recordemos lo siguiente, recordemos que el concepto de la moneda respaldo en oro, 5.000 pesos oro, lo que quería significar era que la emisión de moneda estaba respaldada por el oro que tenía cada país o cada economía. Eso es un hecho histórico que viene después de la Segunda Guerra Mundial, porque pues el comercio a finales del siglo XIX se hacía básicamente en oro, se pagaba en oro, pero con posterioridad, ya en el siglo XX, comenzó a generarse el papel moneda como tal, pero siempre respaldado la cantidad de oro que tenía la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes que la economía queda destruida a nivel mundial y tiene que volverse a reestructurar y reorganizar el sistema monetario, y es decir, la emisión de papel moneda. Y esa emisión de papel moneda entonces se comenzó obviamente a emitir Estados Unidos dólares para toda la economía del mundo, para poder reactivar la economía internacional. Y todas las monedas empezamos a emitir con papel oro porque no creíamos en las economías. Teníamos que creer en un activo superior, en un activo que es de respaldo a nivel mundial. Y ese respaldo es el oro. Pasado el tiempo, vemos un momento muy rápido, llegamos a 1970, y ustedes recordarán la crisis que hubo ocasionada por la guerra del Vietnam. Esa guerra fría entre lo que fue Rusia, el bloque occidental y el bloque oriental, y esa guerra fría ocasionada obviamente a nivel político, pero con consecuencia económica.
donde Estados Unidos entró en una carrera desesperada por construcción armamentística y dejó de producir bienes y servicios fundamentales. A partir de allí entonces, Estados Unidos pierde su liderazgo, entre comillas, y aparecen líderes como es Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, la misma España, y en ese momento entonces deja de existir la misión basada en el oro. ¿Por qué? Porque no había oro suficiente para emitir todo ese dinero que necesitaba el oro. A partir de allí entonces en Colombia comenzamos a emitir el papel moneda sin respaldo en el oro, sino el respaldo en la economía nacional y la capacidad que tiene la economía basada ¿qué? En sus reservas internacionales, es decir, en lo que exportamos. Ahí es un fundamento fundamental, un fundamento para poder emitir dinero. Entonces, hasta ahí pasamos de una emisión que era de oro a una emisión que no tiene oro, que en teoría seguía emitiéndose, diciéndose respaldado en oro, pero no existía ese oro en el Banco Central en ninguna parte. Simplemente se decía para entender psicológicamente de que el dinero tenía respaldo en oro, como bien último de intercambio, pero teniendo en consideración que está basado en las reservas internacionales del país. Ok, en cuanto entonces a esas reservas internacionales que respaldaban nuestra economía, porque así lo decían nuestros billetes que estaban en circulación, decía que estaba respaldado entonces en oro. Surgen preguntas y dudas de las personas que dicen, bueno, en esa época entonces yo podría ir al Banco de la República y decir, cámbiame este billete por gramos o onzas de oro, profesor Juan Manuel. Podría ser, ya sabes, digamos, uno de los problemas que se presentaban en ese entonces. El primero que hizo eso fue Francia. Francia le dijo a Estados Unidos, señores de Estados Unidos, yo quiero que me cambien todas mis reservas internacionales que tengo en dólares, entréguenme el oro que respaldan las divisas. Y inmediatamente Estados Unidos las envió, hizo ese ejercicio, porque eso demostraba de que existía respaldo. Pero en el momento en que se hace eso, las demás economías del mundo comenzamos a decir, un momentico, si Francia lo hizo, ¿por qué yo no? Yo también quiero. Yo también quiero, natural. Y inmediatamente comenzó un proceso de crisis a nivel mundial del papel moneda. Es decir, se empiezan a agotar estas reservas internacionales de este metal precioso, porque personas del común podían ir al Banco de la República y en lugar de ahorrar en billetes o en monedas, ahorraban en oro. Correcto. Sí. Y dadas las administraciones del gobierno nacional, se empieza también a agotar por X o Y motivo estas reservas. Así es. Es importante destacar en todo caso que estas reservas internacionales dependen de nuestra capacidad exportadora. ¿Ve? Entonces, si nosotros exportamos pocos bienes, nos va a ingresar menos dinero para respaldar esa emisión primaria de papel moneda. Quiere decir entonces, profesor Juan Manuel, que si nosotros en nuestros billetes que están en circulación ya no tenemos el respaldo del oro, al compararnos a nivel monetario con otra economía, nuestro peso colombiano sería no competitivo. No, lo que pasa es que posteriormente hay una relación entre que la heredamos históricamente del patrón, luego el patrón de cambios dólar, que era dólar por oro, y luego a partir de 1970 comenzamos a intercambiar la relación de moneda de país a país, es decir, que se genera una aceptación general a nivel mundial de una divisa, ya no el oro, porque no había suficientemente oro en el mundo que respaldara toda esa cantidad de dinero que hay en circulación. Entonces establece una relación peso colombiano-dólar. Y en ese sentido, hay momentos en que el peso colombiano puede tener más valor o menos valor. Ustedes recordarán, por ejemplo, que hace 2 años el peso valía 1.700, un dólar valía 1.700 pesos, que era excelente para la economía nacional. Pero en este momento un dólar nos vale 2.900 pesos, alrededor de 2.900 pesos, y estuvimos a 3.000 pesos. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando estábamos en 1.700 pesos, mi moneda valía más que el dólar, ¿cierto?
pero en este momento mi moneda vale mucho menos en poder adquisitivo, en capacidad de compra y en servicio. ¿Por qué? Porque el dólar se fortaleció. Entonces ya no es la relación moneda-oro, dólar-oro, peso-oro, bolívar-oro, real-oro, peso mexicano-oro, libra esterlina-oro, sino la relación entre monedas de los diferentes países. Obviamente hay que diferenciar que el peso es una moneda que circula en Colombia, el peso colombiano. Nosotros no tenemos capacidad de compra internacional con el peso, porque para que la moneda tenga capacidad de compra internacional debe ser aceptada a nivel general en el mundo. Y eso es el caso del dólar, el euro, la libra esterlina, el yen, que son monedas aceptadas a nivel por el respaldo que tiene la economía, dado que producen bienes y servicios para el mundo, pero no en pequeñas cantidades, sino son grandes volúmenes de producción de bienes agrícolas, de bienes industriales, de bienes de materia prima, de bienes de equipo, maquinaria de equipo, de bienes de tecnología. O sea, son economías que producen en todos los sectores económicos y satisfacen necesidades para todo el mundo. Pues el peso en ese sentido es una moneda que circula en Colombia, ¿vale? Y que para Colombia en sí mismo tiene un efecto relevante en la medida que cambiar de 20.000 pesos, por ejemplo, que veíamos antes en los billetes de 20.000, es decir, 2 y 4 ceros, a hoy que vemos el billete de 20.000, ¿cierto? Con la cara del presidente López, donde dice 20 y la palabra 1000. La palabra 1000 pesos. Coloquialmente lo que estamos diciendo son 20 barras. 20 lucas. Las 20 lucas. Las 20 lucas, ¿cierto? ¿Que eso qué significa? Que vamos a tener una moneda que va a comprar lo mismo, pero económicamente va a comprar lo mismo. O sea, con 20.000 pesos se compro yo. Pensemos, con 20.000 pesos se puedo comprar yo 2 libras de carne. 2 libras de carne, ¿listos? Y unos plátanos. Y unos plátanos. Perfecto. Eso quiere Una decir... cebolla. Y yo puse cebolla para poner un buen almuerzo. Eso quiere decir entonces que ese bistec a caballo me sale por 20 pesos. Claro. No costeño. Entonces, el impacto ahí es importante, porque por eso el título del programa, el impacto también psicológico y económico, porque se puede interpretar de una manera. ¿Cuál es nuestro billete de mayor denominación actualmente en nuestra economía? Es el De billete de 100.000. 100.000 pesos. Claro, en estas emisiones anteriores medía el billete y decía 20.000 pesos oro, que era el de mayor denominación. Luego, al acabarse estas reservas internacionales de las cuales el profesor Juan Manuel nos acaba de explicar muy bien, el gobierno nacional lo que hace es recoge ese dinero que está en circulación en nuestra economía, lo pican, ¿cierto? Desaparece y sale una nueva emisión de billetes con nuevos billetes, pero de ahora dice 20.000 pesos. Desaparece la palabra Luego, oro. desaparece la palabra oro, que eso es lo que vamos a tocar también con el tratado de Bretton Woods, que más adelante el profesor nos va a explicar. Luego viene entonces otra emisión, cambia la presentación de los billetes, se empieza a generar una especulación a nivel de la economía, porque se pone el billete de denominación más alto, que es el de 50.000 pesos, y hoy en día en esta última emisión el billete de mayor denominación es 100.000, pero aparece el número 100 y en palabras 1.000 pesos. Entonces nuestro billete de mayor denominación sería 100 pesos. Entonces el ejercicio va, profesor Juan Manuel, alguien me decía, bueno, entonces si yo quiero comprar un bien o servicio importado, supongamos a precios de cuánto vale un huevo en una tienda, 300 pesos. Quería decir entonces que si ese huevito es importado, llega a nuestra economía, tendríamos que pagar 3 billetes de nuestra mayor denominación por adquirir un huevo. Entonces ahí es donde se empieza de pronto a confundir la población y dice, uy, el tema inflacionario, empieza a impactar la inflación de una manera desproporcionada, como pasó en Venezuela con el caso de la hiperinflación. ¿Se podría generar de pronto, profesor Juan Manuel, esa relación o esa duda dentro de la población colombiana? La duda es completamente básica, la duda en el sentido de qué pasa con la inflación, o sea, cómo nos va a afectar el tema inflacionario un cambio de moneda. Y efectivamente el cambio de moneda es más un impacto psicológico, un impacto económico en cuanto a la denominación, ¿vale? Respecto
a la denominación pasaríamos de 20.000 pesos sin oro, sin respaldo oro, a 20.000 pesos. 20.000 en el sentido de 20.000, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que si observamos esos 20 pesos o esos 300 pesos que usted comentaba del huevo, siguen comprando exactamente la misma cantidad de bienes y servicios, pero dado que tengo que entregar menos cantidad de dinero en términos psicológicos, eso comienza a crear un efecto sobre la inflación en el sentido de que hace que la inflación disminuya, ¿vale? Psicológicamente, para mí no es lo mismo pagar el huevo que nos cuesta en la tienda 300 pesos que pagar por el mismo huevo 30 centavos. ¿Sí ven? Psicológicamente es un efecto que veíamos, yo lo veo como en 3 generaciones. Mi generación trabajábamos en centavos, la generación de mis sobrinos trabaja en pesos, y los jóvenes de ahora, como es Juan Pablo, la juventud de Augusto, jóvenes muy recientemente, como la década de los 90, como Natalia, esos jóvenes están mirando el mundo en 20 pesos, ya no es 20.000, y muy seguramente mis nietos lo verán en 2 pesos, ¿vale? Pero es un efecto evidentemente psicológico, obviamente que ayuda a frenar la inflación. Para que exista un efecto como el de Venezuela, que es hiperinflacionario, la situación es mucho más compleja. Perdóname, es decir, una inflación totalmente desproporcionada a la alza por el tema de absurda, porque en Venezuela usted por la mañana va a comprar un pan que le vale 5 o 6 bolívares, por la tarde va a comprar ese mismo pan y ya tiene que pagar 12, 15 bolívares. Entonces estamos hablando de inflaciones del 1.200% en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Entonces el deterioro es incontrolable, mientras que nuestra inflación está controlada, porque la función del Banco Central, por la Constitución de 1991, es justamente controlar la inflación, porque la inflación tiene un problema muy grave, y es que la inflación es un impuesto regresivo contra las clases menos favorecidas. ¿En qué sentido? En que le quitan la capacidad de compra, se le carcome la capacidad de compra, es el peor impuesto porque no hay reforma tributaria, no hay reforma tributaria. Con que suba la inflación, ya la persona que gana 770.000 pesos en el salario mínimo va a salir a comprar mañana bienes con esos mismos 770.000 y la inflación está al 8 al 9%, que va a tener que consumir carne, vas a tener que consumir huevos, vas a tener que consumir los bienes completamente básicos. Entonces es un impuesto completamente regresivo. Entonces tenemos que cuidarlo muy bien para evitar un efecto drástico y en contra de la población no favorecida que no tiene cómo defenderse, porque no tiene forma de generar ingresos adicionales para poder cubrir ese diferencial ocasionado por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces cuando cambiamos la denominación de los billetes, el efecto es primero psicológico, en el buen sentido de la palabra, para efectos de que las personas consideran de que están comprando lo mismo por menos valor. Entonces eso hace que los precios disminuyan y psicológicamente comienza a bajar la inflación. Pero si por el otro lado no cuidamos, sino que psicológicamente cambiamos la denominación, pero no cuidamos el control inflacionario, vamos a tener un deterioro en el poder adquisitivo de la población. Claro, y yo creería que por ahí, profesor Juan Manuel y Juan Pablo, yo creo que es donde más inclina la población y la preocupación, de decir, bueno, si me voy a comparar con respecto al dólar, entonces tengo que pagar muchos más pesos nuestros por adquirir un dólar. Entonces, para salir a pasear fuera del país, tendríamos que destinar de una enorme cantidad de dinero. Ahí es donde está un efecto negativo psicológico. Correcto, total. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que nosotros, que nuestra inflación se incremente, significa que cada vez la brecha entre el precio y el dólar comienza a ampliarse. Ya es lo que llamamos la devaluación. Entonces cada vez que nosotros aumentamos la inflación y la inflación de Estados Unidos se queda quieta, digamos, esa brecha se extiende, se amplía. Al ampliarse esa brecha,
significa que nuestra moneda se está devaluando. Tengo que tener cada vez más pesos por cada dólar. Entonces quiere decir que primero, para poder viajar, me va a costar, el esfuerzo tiene que ser mayor para poder salir acá a la frontera de Ecuador, o de la frontera con Venezuela o a Panamá. Y adicionalmente, Mejor no salir de Cúcuta. me quedo en Cúcuta, me quedo en Pasto. ¿Sí? En Antioquia. No, y tampoco me voy para Venezuela, ¿no? Aunque el señor Maduro quiera que nos vayamos para todos. Pero no, me quedo acá en Colombia, estoy contento y feliz. Pero ¿qué pasa? Que adicionalmente, si yo quiero traer de afuera cualquier bien, vamos a decir, no sé, un par de zapatos que me gustaron, pues antes me costaban X cantidad de pesos, vamos a decir, un par de zapatos me costaba 60.000 pesos, ¿listos? Ahora ese mismo par de zapatos exactamente igual me vale 90.000. Entonces te trae un esfuerzo mayor, por un lado, y dos, eso trae como consecuencia que los importadores de materia prima que producen bienes y servicios para la economía nacional tienen que pagar cada vez más cara la materia prima. Entonces tiene un efecto inflacionario sobre los precios al consumidor final, porque hay muchas materias primas que nosotros no producimos. Entonces es un efecto netamente económico. Eso es cierto. Profe, pero una pregunta. Resulta que veo que la mayoría de gente o la mayoría de pronto de personas del común lo que hacen cuando hacen este cambio es como ver que le cambiaron la cara al que estaba en el billete. Sí, más no le ponen como tanta pues la tiza o como mirar el por qué lo hicieron, el tema de que hayan cambiado los ceritos por las palabras. ¿Cómo podemos educar a la gente para que no pase esto? O sea, como que simplemente, porque lo que hacen los medios es cambiaron el billete, nos montaron a otro personaje y ya. ¿Sí? ¿Cómo podemos educar a esas personas para que digan, oiga, mire? Miren, es importante que veamos el billete que dice 20.000, ¿cierto? Sí, señora. Sí. 20.000. Si tapamos la palabra 1000, ¿qué nos queda? 20. 20 pesos. 20 pesos. ¿Ven? Que es diferente cuando yo tengo, por ejemplo, no tengo un billete acá de 20, pero si tengo el billete, por ejemplo, de 2.000, que tiene 3 ceros, ¿ven? Entonces, ¿cómo le quito a estos 3 ceros la palabra 1000? Entonces, en el común de las personas podríamos decir, perdón, profesor Juan Manuel, podríamos decir entonces que el billete de 2.000 pesos tendría mayor capacidad adquisitiva que este que dice 20. Se podría entender también. Porque Ese es el error. De 1.000 pesos. Ese es el error. Ese es el error. Ese es el error que cometimos. Y ese es el impacto psicológico que está teniendo el tema. Uno puede decir, pero es que anteriormente vale más este billete de 2.000 que este que dice 20.000. Pero en el momento de adquirir bienes y servicios en la economía, obviamente sabemos que 20.000 es mayor que 2.000. Correcto. Y tras de que carecemos de educación financiera, pues peor, profesor Juan Manuel. Claro, uno de los temas más graves es que, justamente como usted lo dice, no tenemos educación financiera. Entonces, para acabar de completar, tenemos 2 billetes de 20.000. El de 20.000 en palabra, El moradito. el moradito, el moradito con la cara de López, y el de 20.000, que son los 4 ceros. Entonces, claro, cuando me quitan los ceros, es como si yo dijera, con este compro menos que el de 2.000. Y ese es un error gravísimo. Con este, aunque me quiten los 3 ceritos y me quiten la palabra 1000, voy a comprar más que con este que dice 2000. Que si le quito los 3 ceritos, dice 2. Y 2 pesos siempre será menor que 20. Siempre. Entonces, ¿qué os invito yo a mirar? Miren el billetico cuando lo tengan en la mano. No miren la cara del prócer, no miren la cara del expresidente, no miren la cara del premio Nobel. Sí, porque nunca vamos a estar de acuerdo. Exactamente. Mire qué. Mire el número que está en la parte superior derecha del billete. Y eso nos dice es 20 pesos. El día de mañana le quitamos la palabra 1000 y es más fácil quitar la palabra 1000 que quitar 3 ceros a la derecha. Impacta menos. Psicológicamente impacta menos. ¿Vale? Pero económicamente significa exactamente Lo mismo. Entonces es un proceso, como usted lo decía, Juan Pablo, es cómo hacer, es no miremos la carita del prócer, sino miremos la denominación.
Profesor Es muy Manuel, sencillo, algo muy sencillo, porque esos números que conocemos todos. ¿cómo nos ven a nivel internacional, a nivel de política económica internacional, cuando hay países que, entre comillas, potencia, pero que también se han quebrado, ¿cierto? Pero a pesar de sus quiebras siguen siendo potencia frente a otros emergentes, como el caso nuestro, que de pronto no han hecho cambios en sus billetes, no han hecho cambios en la denominación de sus monedas, y nosotros tenemos circulando diferentes monedas de varios colores, con capacidad de lo mismo en cuanto a adquisición de bienes y servicios? ¿Cómo nos ven a nivel internacional? Como una economía de pronto débil, como una economía de pronto que no genera confianza al momento de la negociación. ¿Cómo nos ven, profesor Juan Manuel? Digamos que en esos momentos a uno hubiera podido tomar una decisión de cambiar las monedas, los billetes, recoger todos los billetes antiguos, los que tienen los 3 ceros a la derecha, los 4 ceros, recogerlos y sacar la nueva denominación. Eso es un traumatismo, que creo que trató de hacer Chávez con quitar el billete de 100 bolívares. El traumatismo es que la gente psicológicamente se golpea muchísimo, porque es como si le sacaran, le quitaran esa historia que usted tiene con su moneda. Es un proceso en el cual se emite el billete nuevo, y en la medida en que el Banco de la República va recogiendo, el billete antiguo comienza a desaparecer el billete antiguo y comienza a quedarse el billete nuevo. Pero hay un momento en que coexisten los dos, el billete antiguo y el billete nuevo, va a coexistir. Eso va a coexistir. Entonces, la decisión que me parece que tomó el gerente del Banco de la República con la Junta Directiva de llevar el proceso paulatinamente, me parece que es una decisión correcta, digamos, en buen sentido, para empezar a acostumbrar a la población a la nueva moneda, que luego simplemente se va recogiendo y se va muriendo por simplemente no vamos a emitir más, le recojo lo que tiene y le entrego los datos. Mientras se genera con la confianza en ese con la nueva emisión de billetes. Con la nueva billete, listo. Disculpe, Juan Pablo, pero respecto a la situación a nivel internacional, el cambio de moneda no tiene mayor impacto. ¿Por qué razón? Porque nosotros no compramos bienes a nivel internacional con los pesos, lo hacemos con los dólares. Entonces, es diferente, por ejemplo, si yo pagando en dólares me va por pagar con euros o me va para pagar con yenes. ¿Cómo así? Usted pagaba antes con dólares, ¿por qué ahora deja pagar con dólares y va a pagar con rublos rusos? ¿Le cuento a qué? ¿Sí? Entonces, ahí sí genera una cierta desconfianza en la economía. Pero mientras que nosotros sigamos pagando con dólares, lo que pasa de la Guajira a la Amazonía, del Chocó a los llanos orientales, es una situación de la economía nacional que no tiene impacto a nivel internacional en cuanto al manejo de la denominación de la moneda. ¿Vale? Tiene impacto en cuanto al manejo inflacionario, como ya lo veíamos antes, pero en cuanto al manejo de la denominación a nivel internacional, no, porque estamos comprando dólares y esa compra la hacemos a nivel interno, o vendemos dólares pero lo hacemos a nivel interno, no lo hacemos a nivel internacional. Ese cambio de pesos por dólares no se da a nivel internacional, es a nivel de la economía nacional, cuando necesitamos dólares para comprar o recibimos dólares cuando exportamos. Juan Pablo, profe, pregunta, ¿eso quiere decir más o menos algo similar como lo que pasó en México con el nuevo peso argentino? O sea, ¿es como un cambio en moneda finalmente o es muy diferente? Es muy diferente, Juan Pablo, porque es que los cambios que se implementaron, por ejemplo, en Brasil con el cruceiro, en México con el peso, la moneda mexicana hacia el nuevo peso mexicano, o el nuevo sol en Perú, ahí se hubo un cambio de moneda real. Es decir, que la moneda anterior estaba atada a una inflación del 300, 400, 500%. Al cambiar, por ejemplo, del cruceiro al cruzado brasileño, ese cambio de moneda lo que hizo fue que se pasó de una inflación del 500% a una inflación del 6%. Okay. Ahí sí hay, cuando hay cambio de moneda sí, pero no cuando hay cambio de denominación, que son dos cosas diferentes. Aquí no ha habido cambio de moneda, porque es un cambio de denominación. O cuando la economía ecuatoriana se dolarizó, ¿ve? Cambió el sucre por el dólar en la circulación interna. Entonces lo que se hizo fue que tiene una inflación del 800%
y al cambiar al dólar, automáticamente la inflación bajó al 1%. ¿Por qué? Porque esa economía adquiere la inflación de Estados Unidos. Porque ese dólar internamente en la economía. Entonces, para controlar la inflación política, ¿no? Pero cuando ya son hiperinflacionarios, entonces tienen que tomar medidas mucho más drásticas, mucho más fuertes que el control monetario como lo hace el Banco Central de Colombia, perdón. Tienen que salir ya a hacer unos cambios, unos ajustes mucho más fuertes, que es como el caso argentino, mexicano o brasileño. Por ejemplo, tocando usted, profesor Juan Manuel, el tema de la dolarización, es importante recordar que hay tres tipos de dolarización: la dolarización oficial, extraoficial y semioficial. En este caso, Ecuador toma la decisión de cambiar su moneda, ¿cierto? Y se dolariza oficialmente. Sí. Es decir, ellos en su medio de circulación, como medio de pago, aceptan y se casan con el dólar. Así es. Y inmediatamente la política económica y social de Estados Unidos impacta dentro de Ecuador porque están manejando con su moneda. ¿Qué tan conveniente sería, por ejemplo, para Colombia el decidir nos vamos a dolarizar? Digamos que en mi sentir no es conveniente desde ningún punto de vista. ¿Por qué razón? Primero, porque nuestra inflación está controlada, o sea, nuestra inflación es una inflación moderada del 7%, del 6%. Que normalmente se mantiene estable. De corrección estable y con tendencia a la baja, digamos. Y con toda la corrupción todavía, ¿no? Ajá, muy bien, sí, señor. Y digamos que esperamos que en este año haya un control de inflación y podamos disminuir algo la inflación que teníamos arrastrada de años anteriores. Entonces digamos que en este momento está controlada la inflación. Si nosotros pasáramos para hacer las transacciones diarias, es decir, para comprar el huevo, la carne, el queso, hacer el mercado diario o semanal, pasáramos a manejar el dólar, perdemos una cosa que es fundamental, que la perdió Ecuador, y es la independencia monetaria de la política monetaria y la política cambiaria. Es decir, que el Banco de la República, en este caso, dejaría de jugar un papel determinante en el manejo monetario, en el manejo de la inflación y en el manejo cambiario. Quiere decir que nuestro Banco Central quedaría como un banco más del sistema financiero. Sí, es un banco de bancos para manejar la compensación financiera del encaje bancario, pero pierde la relevancia y la importancia que es el manejo monetario y cambiario del país. O sea, se hace un espacio fundamental y nos queda un efecto psicológico absurdo, porque resulta que nosotros somos economías llamadas del tercer mundo, o economías en vía de desarrollo, o economías emergentes. Todos los nombres son similares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros dolarizamos, creemos que vamos a tener la misma capacidad de compra de un norteamericano en Nueva York. Sí, eso es cierto. Y entonces resulta que el salario mínimo de él, ¿listos? El salario mínimo de él nunca es equiparable al salario que se gana un ecuatoriano en Quito. Nunca. Y tampoco puede comprar unos bienes y servicios. ¿Ve? Entonces nos creamos una ilusión común de que yo con 5 horas de salario mínimo, con 10 horas de salario mínimo, si dividimos 7.760.000 por 3.000 pesos para hacer la relación de salarios mínimos, el norteamericano se gana $1.500 por salario mínimo y yo me estoy ganando $200, $100. Imagínense a nuestros congresistas ganando en dólares. Ay, Dios mío, ahí se nos dan totazo. Es una ilusión financiera. Una ilusión financiera, como la llamaba Keynes, y además, pues, imagínense cómo sería uno de Brecht todo en dólares. Si son 1.000 millones de pesos, imagínense dólares. ¿Cuánto costaría una hora en Bogotá? Ay, Dios mío, qué lindo, ¿no? Profe Juan Manuel, usted que ha tenido tanta experiencia en la formación de muchos directores financieros de empresas importantes, la formación de corredores bursátiles, de asesor de la bolsa de valores, también es un ejemplo a seguir, profesor Juan Manuel, cuando usted también emprende y desde hace tal vez unos 10, 12 años fundó a RIX and Financial System, ¿cierto? Entonces el profesor Juan Manuel también toma la iniciativa de emprender y de crear su propia empresa. Esta situación de política económica, de medios de pago, ¿cómo puede también impactar
sea positivamente o negativamente a nivel del emprendimiento de las personas. Emprender empresa en Colombia es una tarea que todo el mundo la califica de difícil y no es fácil realmente por la cantidad de requisitos que nos exigen, por los trámites, por las demoras que tenemos para poder comenzar a funcionar una empresa. Aunque se ha hecho un esfuerzo a nivel nacional, que hay que reconocerlo, porque nos han disminuido la tramitología, pero nos han afectado mucho con la parte impositiva, porque realmente la parte impositiva nos afecta mucho a los pequeños y medianos, cuando la lógica es que debe afectar a los grandes. Digamos que los impuestos deben ser progresivos y no regresivos, y muchas veces nos damos cuenta que nos afecta regresivamente a los pequeños y nos ponen a pagar los impuestos de una manera absurda y que finalmente somos los que terminamos pagando, ¿no? Como los trabajadores que pagan el impuesto de la retención de la renta y no tienen forma de poderlo recuperar. Entonces es una forma también de cuestionarnos frente a ese evento. Pero digamos que los manejos monetarios nos ayudan mucho en la medida en que tenemos controlado la inflación, porque nos ayudan a las empresas a mantener nuestro poder adquisitivo, nos ayudan a nuestras empresas a generar empleo, a poder contratar profesionales idóneos que tenemos en Colombia, que hacen las cosas muy bien, que buscamos construir y que buscamos generar para la economía nacional, para nuestras familias, para nuestros hogares, para sostener a nuestros hijos, pero también para ayudar a familias que en últimas están requiriendo un ingreso para poder vivir adecuadamente y decentemente en el país. Entonces yo sí creo que el manejo monetario es un manejo que es adecuado, que en la medida en que el Banco de la República siga manteniendo controlada la inflación, es un ejercicio bastante interesante, pero que es un ejercicio que se puede estar perdiendo desde el punto de vista del esfuerzo fiscal, porque no tiene sentido que se pierdan billones de pesos, que si bien es cierto se controla la corrupción y efectivamente la justicia hiciera el ejercicio adecuado de juzgar a los sinvergüenzas de cuello blanco, el país sería completamente diferente y realmente habría dinero para efectos de financiar todas estas obras que requiere el país a nivel de legabilidad, a nivel de conectividad con el mundo, a nivel de tener buenos aeropuertos, tener buenos puertos marítimos, buenos puertos y buenas fluviales, condiciones de vida en muchas poblaciones. en muchas poblaciones que están muy aisladas, que no pueden sacar sus productos, que se pudren los productos en muchas ciudades, en muchos campos del país, porque no hay cómo conectarlos con el mercado. Pero si seguimos en esta situación, donde todos los días se descubre un escándalo más, donde todos los días hay corrupción a diestra y siniestra, pues obviamente la forma de poder crear empresas no va a ser fácil, porque quiere decir que cómo creamos empresas si en todas partes llegamos y nos piden el 10, el 15, el 20% de tajadas para poder trabajar. Y en dólares, y a nosotros nos quitan los ceros. Uy. Y nos quitan el sistema patronal. Sí, entonces no es fácil, pero como usted lo dice, o sea, esto es un ejercicio muy interesante, lo hemos logrado, estamos trabajando en este proceso, la empresa es una empresa que progresa, que avanza, que llevamos 14 años en el mercado y que gracias a Dios lo hemos podido sostener y seguimos en esta lucha. Profesor Juan Manuel, muchas gracias por su participación. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos entonces en la sección del qué lindo. Bueno, la que más me gusta, ¿no? Qué lindo. Pensaría que el de hoy es qué lindo que en vez de estar educándonos financieramente para darnos cuenta de todos esos cambios, nos estamos pensando es en quién va a salir en el billete. Estamos esperando que salgan Pablo Lizales en el billete de 200.000. O la EPA Colombia. ¡Qué lindo! ¡EPA Colombia! Bien, profesor Juan Manuel, quiero manifestarle nuestro agradecimiento por acompañarnos hoy en nuestro programa. Gracias por ilustrarnos con su sabia experiencia académica y empresarial en esta temática. Y esperamos tenerlo nuevamente en otro programa de Crítica y Café para seguir avanzando poco a poco en este lindo camino hacia la educación financiera que tanto necesitamos. Gracias, José Augusto, por haber invitado a esta oportunidad de café, Crítica y Café, a Juan Pablo, a la
Natalia, muchas gracias, la verdad que ha sido un rato muy agradable conversar y observar cómo la gente que participa hace preguntas, participa activamente y están muy interesados en mejorar su educación financiera. Juan Pablo, cuéntanos nuestras redes sociales para que se sigan motivando todas las personas y nos sigan por nuestros medios. Claro que sí, por favor, síganos en Facebook, JA Consultores, en Instagram, Consultores Colombia en YouTube, JA Consultores Colombia 2014 y en Twitter, @JA Consultores. Muy bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en estar atentos para el próximo jueves a las 6:30 en Crítica y Café, un espacio dedicado a ustedes. Muchas gracias, feliz noche.